El gobierno de Nicolás Maduro las consideró un éxito. Razones de seguridad. No puedo salir a ninguna parte ni ver a ninguna persona tampoco. Ni ver a ninguna persona. Maduro ha dicho que estás en Colombia. De inflación de tres dígitos, mucho. Entre chavista que neutral ni que equilibrado. ¿Cuántos ceros tienen esto? Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vengo con una entrevista que creo que tiene algo muy raro. Igual lo quiero descubrir con ustedes porque solamente vi un pedazo y me pareció que la cosa estaba un poco rara. Obviamente vamos a tener el apoyo de Copilot durante toda la entrevista. Los protagonistas obviamente ya lo saben, María Corina Machado con Oppenheimer. Pero para no quitarles mucho tiempo, comencemos de una vez. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué sigue tras las elecciones legislativas del 25 de mayo en Venezuela? Pese al boicot de la coalición opositora encabezada por María Corina Machado, el gobierno de Nicolás Maduro las consideró un éxito y se adjudicó un 83% de los votos para el Congreso y 23 de las 24 gobernaciones, o sea, casi todas. Hasta este momento está diciendo lo correcto, no está inventando nada, es exactamente lo que pasó, literal. ¿Qué sigue ahora? Se lo preguntamos a la líder opositora María Corina Machado. Veamos lo que nos dijo. María Corina Machado, muchas gracias por estar con nosotros. María Corina, antes de preguntarte sobre lo que está pasando en Venezuela, quiero preguntarte sobre tu situación personal, porque en las últimas semanas han arrestado a varios dirigentes opositores bajo presuntos cargos de terrorismo. Sabemos que tú estás en la clandestinidad, pero danos por favor una actualización sobre tu situación, o sea, ¿cómo vives? ¿Sales a la calle? ¿Tienes...? Muchachos, esta parte es muy importante. Obviamente vi un pedazo de esta entrevista y ya sé más o menos por dónde va. Por eso sé que tienen que prestar mucha atención a esta parte, porque dice algo que no sé, no me hace sentido y quisiera que ustedes me ayudaran a entender esta parte, porque obviamente yo no soy, como siempre le he dicho, adalid de la verdad y quizás no estoy entendiendo las palabras. Así que escuchemos muy bien su respuesta. ¿Acceso a medicina? ¿Cuál es tu situación personal? Desde hace 10 meses, Andrés, inmediatamente después de la enorme victoria electoral que tuvimos el 28 de julio, como sabes, Maduro ordenó una escalada brutal, represiva, de más de 2.000 personas que fueron presos, incluyendo niños, mujeres acusados de terrorismo. Es mi caso también, me acusaron de terrorismo, el propio Maduro, y yo he tenido que, como cientos de otros activistas en Venezuela, Porque acá no menciona el hecho de que la detuvieron y que la soltaron. estar en la clandestinidad, como tú dices, resguardados. Y estoy en una situación de aislamiento total por razones de seguridad. No puedo salir a ninguna parte ni ver a ninguna persona tampoco. Ni ver a ninguna persona. Ok, entonces, esta parte fue la que no entendí. Ni ver a ninguna persona. Hasta Oppenheimer lo repitió. Ni ver a ninguna persona. ¿Cómo comes? Llegan a tu casa, apartamento o sitio donde estés. Te dejan una bolsa en un sitio con la comida. Entonces tú sabrás que en algún momento tienes que recogerla. No sé, te la tiran por un buzón. Te la pasan por una cuerda. De verdad no entiendo cómo no ves a nadie. Tienes que ver a alguien. Por lo menos el que te lleva la comida. Porque de aire no vives. A menos que estés escondida en un supermercado. La verdad, está difícil. Oppenheimer creo que lo ve igual. Así que vamos a seguir a ver qué más dice. A nadie, absolutamente nadie. No te vamos a preguntar dónde estás, pero Él tiene la cosa, pero no, mejor no te pregunto dónde estás, porque por tu seguridad y tal, pero él quisiera saber cómo es eso que no ve a nadie y come y tal, y no entiendo. Y las telecomunicaciones, ¿cómo haces? ¿Tienes un sistema satelital de la CIA para poder transmitir sin revelar tu ubicación y por eso tus entrevistas son cortas para que no te puedan geolocalizar? Maduro ha dicho que estás en Colombia. Es que Oppenheimer también se quiere sacar algo. No quiero decir dónde estás, pero dicen que estás en Colombia. Ellos saben que estoy en Venezuela y los venezolanos también. Es que ellos saben que estás en Venezuela. ¿Cómo saben que está en Venezuela? O sea, ella acá dice que ellos no saben dónde está porque está en la clandestinidad, pero luego ella misma dice, ellos saben que estoy en Venezuela. Entonces, porque saben dónde estás, ¿verdad? ¿Dónde está? No ven la ilógica en eso. No tiene sentido. Yo no lo
comprendo cómo es que ella está segura de que el gobierno sabe que está en Venezuela, pero no saben dónde está. No puede ser. No sabe. Hablemos de la situación política y económica en Venezuela. Después de las elecciones legislativas, tú dijiste que fueron una gran victoria opositora porque ustedes habían llamado a no votar y según estimados de la oposición solo votó. Acá es donde Oppenheimer es muy inciso. Según estimados de la oposición. Estimados de la oposición. Acá vamos a usar a Copilot. Hola, Zafiro. ¿Qué tal? Hola Copilot, ¿cómo estás? Todo bien por aquí. ¿Y tú? Fino. Vamos a comenzar con las preguntas hoy. Venga, dale. ¿Qué tienes en mente? Mira, quiero que me digas de dónde sacaron el sector de oposición los resultados de la cantidad de personas que asistieron a las recientes elecciones del 25 de mayo del 2025 en Venezuela. La oposición en Venezuela basó sus resultados en el conteo paralelo realizado por sus propios testigos durante las elecciones del 25 de mayo de 2025. Este conteo paralelo es una práctica común donde se compara la información de las actas de votación emitidas en cada mesa con los conteos oficiales, para asegurar la transparencia de los resultados. Además, la oposición pudo haber hecho uso de encuestas a boca de urna y otras herramientas para estimar la cantidad de personas que participaron en las elecciones. Una encuesta la cual no se puede verificar es más fiable que el Consejo Nacional Electoral establecido por el gobierno. No se trata de eso. El Consejo Nacional Electoral tiene un papel fundamental y sus datos oficiales son la referencia principal. Sin embargo, los partidos de oposición a veces presentan sus propios datos basados en encuestas o conteos independientes. Lo ideal es contrastar ambas fuentes y buscar análisis independientes para tener una perspectiva más completa. O sea, quiero que me des una opinión equilibrada, no dándole la razón a la oposición y no dándole la razón al gobierno, sino siendo equilibrados de que entonces la fuente más verificable, la fuente más confiable, ¿cuál es? Para obtener una perspectiva equilibrada, lo ideal sería contrastar diversas fuentes. O sea, que tengo que tomar en cuenta las dos. Exacto. Cruzar datos de diferentes fuentes, como reportes de observadores internacionales, medios independientes o informes de organismos no gubernamentales, junto con la información oficial del Consejo Nacional Electoral, te permitirá tener una visión más completa y balanceada. Entonces, ¿cómo podríamos concluir este tema? Ponderar la información de diversas fuentes y analizarla críticamente es clave para tener una visión más equilibrada sobre la participación y abstención en las elecciones. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿verdad? Quiero que me digas cuál fue el porcentaje de participación de las elecciones del 25 de mayo del 2025, tomando en cuenta todos los análisis que hemos hecho de forma equilibrada. La participación electoral en las elecciones del 25 de mayo de 2025 en Venezuela fue del 63.25%. Es una cifra moderada que puede interpretarse de diversas formas. ¿Tenías alguna expectativa o análisis previo sobre esta cifra? Disculpa, ¿me repites la cifra? La participación electoral fue del 63.25%. ¿En qué elecciones, para aclararlo? En las elecciones del 25 de mayo de 2025 en Venezuela. Ok, esos datos son tomando en cuenta todo el análisis que hemos hecho y comparando ambas bases de datos, ¿cierto? Siendo de una forma equilibrada. Exactamente. Es un dato que resulta de considerar diferentes fuentes y perspectivas de forma equilibrada. Gracias, Copy. Lo voy a seguir con una entrevista que estoy analizando y estaré haciéndote más preguntas. Perfecto, Zafiro. Estaré aquí para lo que necesites. Éxito con tu entrevista. Bueno, muchachos, acá Copilo intenta sacar sus conclusiones de forma equilibrada y le da un porcentaje muchísimo más alto de participación incluso del que anunció el gobierno. Pero, tampoco nos vamos a exponer exagerados. Copilot solamente está siendo lógico, no está afirmando, está comparando fuentes y tratando de hacer un número equilibrado, como para no tirar para allá ni para acá. Ahora, el 14% de participación que anunció la oposición está difícil, ¿cierto? Sigamos con la entrevista. El 12% de los votos. 12% acá dice Oppenheimer, yo le dije a la IA 13, 14, imagínate. Bastante registrados, aunque las autoridades electorales dicen que votaron más del 42%. ¿Pero qué respondes a quienes dicen que la oposición está debilitada porque el gobierno logró dividirla en estas elecciones, lo que no había pasado en las elecciones presidenciales del año pasado?
acá es muy bueno que él lo diga. Siempre lo he defendido en los comentarios. Porque para estas elecciones de gobernaciones sí habían partidos de oposición que eran vendidos al gobierno, pero porque esos mismos partidos en la elección presidencial apoyaron el mundo y ahí sí eran buenos. No me cabe en la cabeza eso, más que una guerra de egos y envidia, porque esas personas querían mantener la gobernación. ¿Desde cuándo no se perdía la gobernación del Zulia en el sector de oposición? Sigamos. Bueno, es que yo creo que lo que se demostró en este fraude, que no es ninguna elección, una enorme farsa, es que más del 85% del país está unido. Que hayan algunas personas que hayan sucumbido a las presiones del régimen, eso natural, ha pasado siempre a lo largo de la historia frente a regímenes totalitarios que utilizan todo tipo de extorsión para buscar quebrar a la gente. El régimen lo que quería, recordemos que no ha entregado una. Muchachos, acá me surge una duda. Si en Venezuela la gente tenía que ir a votar porque estaban bajo amenaza y no fueron a votar, eso les trae unas consecuencias. Si esas consecuencias no llegan, ahí hay algo en la narrativa que está mal. Porque ya han pasado días y yo no veo los despidos masivos y las denuncias por despidos masivos por no ir a votar o por ir a votar en contra. ¿Ustedes lo han visto? Podrían actualizarme con noticias donde salen personas en masa diciendo que el gobierno los despidió por no ir a votar. Pero la conclusión es esa. O sea, es increíble cómo las personas todavía siguen creyendo en que esto va a llevar a algo si es la misma estrategia sin un porqué. Oye, me gustaría que alguien de la oposición me dijera, acá, si hay algún opositor viendo este video, mira, chamo, nosotros no fuimos a votar porque vamos a demostrar la rebeldía y eso nos va a llevar a esa parte, ¿ves? Eso es lo que yo quiero y eso nos va a llevar ¿a qué? Yo no lo veo. A perder espacio, a perder gobernación, a perder alcaldía, a perder parlamento. Eso es lo que veo. ¿Para ganar qué? Para que digan en un discurso como lo está haciendo en este momento María Corina, que ganamos por abstención. ¿Pero qué ganamos? No hay nada tangible. Sigamos con la entrevista, muchachos. La cifra del 28 de julio y que no hay información alguna sobre los procesos electorales, ninguna auditoría, ningún tipo de garantía. Era llevar adelante una farsa para tratar de enterrar la enorme victoria del 28 de julio y dar. ¿Cómo es que el 28 de julio fue una gran victoria, el 25 fue una gran derrota y es el mismo Consejo Nacional Electoral? Son los mismos actores, son los mismos procedimientos. Una sensación de normalidad en el país. Amenazaron y obligaron a gente a inscribirse como candidatos, o sea, solamente el régimen decidía quiénes entraban, quiénes no, quiénes votaban, quiénes. Okay. Acá ya dice que amenazaron a personas a meterse en esto de las gobernaciones. ¿Para qué? Porque supuestamente, según ustedes, la narrativa era que iban a regalar gobernaciones. O sea, los que de oposición apoyaron al gobierno, entre comillas, participando, iban a tener su gobernación por haber participado. Pero no fue así. El gobierno tuvo 23 de 24 gobernaciones. Y se dice que la única donde ganaron, el señor apoya al gobierno, aunque es de oposición. Y ese apoya, no entre comillas, apoya de verdad. ¿No? Y todos los venezolanos sabemos que esto, como en efecto pasó, iba a ser una asignación, es decir, el régimen dice quiénes quedan en qué posiciones. Y lo que se convirtió fue en un ejercicio de desobediencia masiva, una desobediencia muy valiente, por cierto, porque aquellos que no votaban o no participaban sabían que iban a enfrentar todo tipo de consecuencias por parte del régimen, como en efecto ha ocurrido. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Dónde están? ¿Dónde están los despidos masivos del 85% del país que no fue a votar? Amenazan a los empleados públicos, a los activistas, a cualquier persona que si no acuden a lo que ellos dicen, los van a castigar. Así que fue una demostración de enorme coraje y conciencia cívica, un acto de rebeldía ciudadana. ¿Qué respondes a quienes dicen que, a diferencia de lo que pasó en las elecciones de julio del año pasado, las presidenciales, esta vez ustedes sí fueron divididos? O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que Enrique Capriles y otros que instaron a la gente a votar son colaboracionistas del gobierno o cómo los definirías? Bueno, yo creo que el país ha pasado su juicio y la historia lo hará también. Yo simplemente he dicho que ese llamado de plegarse a una estrategia del régimen, lejos de debilitar a la tiranía, lo que busca es darle estabilidad y legitimidad. Y Okay.
El proceso te da legitimidad. Ganar 23 de 24 gobernaciones no te la da. Estoy hablando de la lógica de ella, ¿ok? Perder el parlamento por completo no te da ningún tipo de legitimidad ni poder en el país. Próximamente vienen alcaldías, perderlas tampoco te da ningún tipo de poder en el país. Entonces, es una lógica difícil de seguir, muchachos. El pueblo simplemente tomó su decisión, la gente tomó su propia decisión. Así que yo no creo que haya... Entonces, en la práctica, la gente decidió que el gobierno controle todo el país y decir, bueno, yo no fui a votar y que el gobierno controle todo el país. Esa fue la gran decisión, la gran victoria. No sé, Rick. ni una dirección política dividida, por el contrario, creo que está más firme, más clara que nunca, y creo que además el respaldo de la sociedad así lo ha ratificado. Creo que ha sido una derrota monumental para el régimen, monumental, y quienes se plegaron a ella deberían pues reflexionar sobre una enorme lección que ha dado la sociedad venezolana. Pero ¿cómo van a hacer ustedes para vencer la apatía política en Venezuela? Porque la abstención que hubo en las elecciones del 25 de mayo puede interpretarse, como tú dices, como una gran victoria opositora, pero también puede interpretarse como un síntoma de apatía política, de que la gente está resignada a que Maduro se va a quedar en el poder para siempre. Ok, escuchen muy bien, esta parte hasta la voy a repetir porque es la parte que creo que es más importante de esta entrevista, así que vamos a repetirla. Puede interpretarse, como tú dices, como una gran victoria opositora, pero también puede interpretarse como un síntoma de apatía política, de que la gente está resignada a que Maduro se va a quedar en el poder para siempre. Ok, ¿qué leo yo acá? ¿Qué escucho yo acá? Y quiero que ustedes me ayuden a entender esto. Ustedes dicen que esto es una victoria, pero se puede interpretar, ya va. Se puede interpretar, es que ahí está la palabra, se puede interpretar como que la gente ya no quiere ir a votar y que está resignada que Maduro va a estar hasta el 2031. Se puede interpretar. Él acá no dice Maduro dijo, el gobierno dice, no. Se puede interpretar. Esto hizo molestar a María Corina. Ustedes me dirán, ¿por qué? Muchachos, ya hemos reaccionado a muchas entrevistas de María Corina y yo no la vi en esas entrevistas alzar un poco la voz. Acá creo que alza la voz de una mala manera. Y acá quería llegar a una conclusión con ustedes porque no la vi completa. Vi hasta acá, hasta donde alza la voz. Pero yo creo que luego de esto se va y no se despide. Puedo equivocarme porque no vi el final, pero se va y no se despide hasta donde creo. Veamos la respuesta de María Corina. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo entiendo que el régimen quiera venderlo así, pero eso es absoluto. Yo entiendo que el régimen quiera venderlo así. No, es que él no te dijo que se lo está vendiendo el régimen. Él te dijo que se puede interpretar. Cualquiera con dos dedos de frente puede interpretar de que, oye, mira, lo que hiciste es que la gente ya no quiere saber nada de esto y ya están resignados que Maduro va a estar ahí hasta que termine su mandato. Se puede interpretar. Pero bueno, seguimos. Todo lo contrario. En primer lugar, no son elecciones. Y es muy importante que la comunidad internacional tenga esto claro. No son elecciones. Solamente podían inscribirse partidos y candidatos que el régimen dijera. Solamente iban a votar los que el régimen dijera y solamente iban a quedar los que el régimen efectivamente dijo. Estos son asignaciones. Y no es apatía, todo lo contrario. Andrés, frente a un sistema de terror, lo más fácil es bajar la cabeza y acudir dócilmente a hacer lo que el régimen quiere que tú hagas. Cuando un ciudadano se para firme y dice no frente a la tiranía, no me voy a callar, no voy a bajar la cabeza, no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, está tomando la decisión más difícil, la más riesgosa, la más consciente y la correcta a los efectos de nuestro proceso de seguir debilitando el régimen. Lo que hemos demostrado es que aquí hay una sociedad unida, con un liderazgo legítimo unido. Que hayan algunas voces que no hayan entendido esto o que hayan optado por acomodarse a los planteamientos del régimen, eso es otro tema. Son una ínfima minoría y eso lo vimos en las calles de toda Venezuela. Que nadie lo tenga duda, esto ha sido una derrota monumental para el régimen, que lo único que le queda, lo único, es su estructura represiva del terror. Cuando se saben totalmente abandonados y perdidos, aislados,
y con fracturas en su interior, lo único que les queda es violencia, represión. Están metiéndonos gente presa, desapareciendo compañeros todos los días. ¿Por qué? Porque les tienen terror a la voz de la gente. Hay quienes dicen que la actual crisis económica en Venezuela es tan grave como la del 2019, cuando... Muchachos, ¿qué piensan de eso? ¿Qué piensan de eso? ¿Creen o no que María Corina se molestó con Oppenheimer por dar esas palabras de interpretación y no de afirmación de que eran palabras del régimen? Veamos la última pregunta. Se dio el éxodo masivo de millones de venezolanos. ¿Estamos ahora ante la posibilidad de una nueva ola migratoria, ¿no? Que se vayan millones más de jóvenes? Lamentablemente ya se nos han ido muchos jóvenes. Y de hecho, yo te diría que la gran fuerza que nos unió durante estos 2 años extraordinarios que creamos este movimiento social y cultural de cara a las primarias y el triunfo de las elecciones, fue alrededor de ese anhelo, que nuestros hijos regresen a casa. Ahora, la situación económica es imposible que no se ponga peor cada día, porque estamos frente a un régimen socialista y criminal, corrupto hasta las médulas. Venezuela en los últimos 6 meses, desde julio del año pasado, ya estamos viendo unos índices de inflación de 3 dígitos, mucho antes de que se anunciara la situación con las sanciones. Entonces, Maduro y el régimen siempre le buscan echar la culpa a otro, pero si hay algún caso donde es evidentemente y estrictamente culpa de ellos, es este. El sueldo mínimo en Venezuela no lo aumentan desde hace 4 años. Es $1.50 al mes. Sigue manteniendo la narrativa de decir que la gente vive con $1.50 al mes. Eso es imposible. O sea, todos sabemos que sí es verdad entre comillas, porque el sueldo como tal, escrito, sí es así, pero no lo que percibe un trabajador. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión, creo que en videos anteriores lo hemos discutido. Es como una forma de decir la verdad entre comillas. Nuestros niños están yendo a la escuela 2 días a la semana. Ok, esta narrativa de la escuela y 2 días a la semana, esa pregunta la dejé en otro comentario y en ese video hubo mucha participación y mucha gente me dijo que esto es mentira. Yo de verdad no lo puedo afirmar, yo no tengo hijos y no tengo personas pequeñas, niños en mi alrededor para saber que eso es o no es así. Los veo cuando salgo por la calle, los veo cuando van por ahí, pero no sé decirles con certeza que sea así, pero la gente en los comentarios me han dicho que esto es una mentira total. Desde hace más de 1 año, Andrés, ¿a quién le van a echar la culpa de esto? Las escuelas se están cayendo, los hospitales se están cayendo, siempre quieren responsabilizar a otro. Y es porque esta gente saqueó a Venezuela, la saqueó. Entonces sí, aquí hay una situación económica insostenible, irreversible, y esto es otro de los elementos que genera mucha presión sobre esos pocos que aún sostienen al régimen de Maduro, porque entienden que Venezuela no es normalizable, no es estabilizable ni financieramente, ni económicamente, ni socialmente, ni militarmente. Y por el bien de todos, de la región, porque evidentemente hay una presión migratoria, pero la gente, ¿por qué se va? La gente se va cuando siente que no tiene futuro. El día que salga Maduro, tú vas a ver, a pesar de las dificultades económicas e institucionales que estamos enfrentando, la cantidad de venezolanos que van a regresar voluntariamente a remangarse y a darlo todo por reconstruir su país. Es un tema de expectativas, es un tema de libertad. La gente huye cuando siente que no tiene un futuro de libertad y de dignidad. Y eso es lo que Maduro le ha arrebatado a Venezuela y lo que nosotros le estamos regresando hoy. Bueno, muchachos, acá es la parte donde digo por qué se termina de forma abrupta. Luego de esto viene un video del gobierno que tal vez debería dejarlo, pero es que no son palabras de María Corina, son palabras de Oppenheimer. Pero acá termina. No se despide, Oppenheimer no hace como siempre que muchas gracias a María Corina, la líder de la oposición, no, se terminó. Creo que la entrevista se estaba saliendo un poco de control y ella decidió irse. No sé cómo lo pueden interpretar ustedes. Hemos reaccionado a muchas y en todas se despiden y en esta no. Señalemos que Nicolás Maduro adujo después de las elecciones del 25 de mayo que la votación habría demostrado que el chavismo está más vigente y fuerte que nunca, cierro comillas sus palabras. Veamos lo que dijo. 12:15 de la madrugada,
del lunes 26 de mayo, Caracas, Venezuela, territorio libre de nuestra América. Impresionante la batalla que han dado ustedes. Esta victoria le pertenece a un único dueño, el hombre. Según la narrativa de la oposición, entonces toda esa poca gente está ahí obligada, muchachos. Obligada. No se vayan a molestar conmigo. Saben que acá somos equilibrados y podemos decir los dos puntos de vista. Toda esa gente está ahí obligada. Nadie está ahí porque apoya al gobierno. Están hasta las 2:15 de la madrugada esperando que Maduro salga a dar los resultados porque le odian y porque mañana pueden estar despedidos. Así que nada de apoyo. El hombre y la mujer de a pie de los barrios y los campos de Venezuela. El pueblo noble, consciente, aguerrido y victorioso. Bueno, muchachos, acá está repasando más de lo mismo, pero aquí termina la entrevista, lo voy a adelantar un poco. Vamos con las palabras de Oppenheimer. El poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI. Maduro también acusó a la oposición, sin mostrar pruebas, de haber llevado a cabo un presunto plan de violencia antes de las elecciones legislativas. Y acá hay que darle la razón a Oppenheimer sin presentar pruebas, ¿cierto? Pero entonces los otros tampoco tienen que presentar pruebas cuando dicen un fraude electoral. Simplemente con decirlo ya tienen. ¿Por qué? Supuestamente tienen pruebas del 28, pero ¿qué pruebas tienen si no participó nadie, si no hubo todo ese aparato de 1 millón de personas pendientes del sistema electoral como lo hubo el 28? Entonces, ¿cómo afirmar que el 25, donde no hubo todo ese aparato, también hubo fraude? Veamos lo que dijo. Yo le dije a Diosdado que el martes dio una rueda de prensa, ahora sí, con detalles para que explique todo el plan de violencia que pudimos nosotros develar y derrotar antes que lo activaran contra los centros electorales, contra la refinería, contra Guri. Vamos a dejar descansar a María Corina un tiempo largo, hasta que sea algo muy contundente, porque ya veo que todas las entrevistas se están repitiendo. Yo pudiera acá decirles, mira, todos los días voy a traer videos en contra de María Corina. Muchachos, no hay contenido. Si quisieras hablar mal de María Corina es simple. Te vas al canal de 20 Venezuela, te vas a los videos, te vas al más antiguo y acá podríamos sacar tantas joyas, tantos videos de contradicciones. Acá les voy a poner solamente el fragmento de uno para que vean que esto podríamos estirarlo. Hay tantos videos, tanto contenido que podríamos hacer de contradicciones, pero no es el punto enfocarme tanto en María Corina, porque ya veo que es más de lo mismo, muchachos. Es un discurso repetido, no hay nada nuevo, no ha logrado nada. O sea, deberíamos dejar esto para cuando logre algo o no logre nada en realidad, porque ok, sigue en su lucha. Hasta dónde va a seguir luchando no se sabe, pero ella sigue en su lucha, lo cual es respetable y no hay nada tangible por los momentos. Entonces quería mostrarles este pedacito de video nada más. Esta receta es para ti, que llevas la comida a tu casa. Si antes administrabas tu hogar, ahora te toca hacer magia, porque aunque el gobierno esconde las cifras, tú sí sabes cuál es la verdad, y la verdad está aquí. ¿Qué hay detrás de estos estantes? Detrás de ti, María Corina, hay un anaquel vacío. Anaqueles que hoy en día están full. Pero ustedes me dirán que es la narrativa de hoy en día. Están full, pero no lo puedes comprar todo, ¿cierto? Porque te hace falta el dinero. Escuchen las palabras de María Corina con respecto a ese argumento que usa la gente de oposición. Por eso el cambio es urgente. Y las mujeres tenemos las recetas para el cambio. Y estos son sus ingredientes. El primero es la memoria. Acuérdate de cuando ibas para el mercado y encontrabas de todo. Y podías comprar poquito o mucho lo que te alcanzaba con tu dinero. Ok, a ese punto quería llegar. Podías comprar poquito o mucho. Depende de lo que te alcanzara. Nadie te ponía las cantidades. Hola, Venezuela hoy en día es así. Están los anaqueles full, tienes muchas marcas por las cuales escoger, pero lamentablemente a algunos no le alcanza el sueldo para todo lo que quisiera comprar. Esa es una realidad. Pero te encontré chavista que neutral ni que equilibrado, eres un chavista a sueldo del régimen. Dicen trillones, en castellano billones. ¿Saben cuántos ceros tienen esto? Estamos hablando de millones de billones. Y eso es lo que nosotros vamos a generar